El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Muy buenas a todos. La música que el polaco Wojciech Kilar compuso para el Drácula de Coppola abre esta semana Sucedió una noche. Y es que el Conde Vampiro es nuestro primer protagonista de hoy. Drácula es por excelencia el gentleman del género fantástico y el único, junto con el monstruo de Frankenstein, que ha conseguido alcanzar la categoría de estrella intemporal del terror. El Conde de Transilvania ha sido llevado más de un centenar de veces a la pantalla, pero seguro que su paso por el cine habría sido muy distinto de no haber existido el director Tod Browning y el actor Bela Lugosi, los responsables de su primera versión cinematográfica, de la que este 14 de febrero se cumplen 90 años de su estreno. ¿Es cierto que Drácula es tan viejo como dice? Según datos fidedignos, Drácula puede tener 500 o 600 años. En realidad, unos cuantos siglos menos. Su historia comienza en Londres a finales del siglo XIX. ¡Hombre, querido amigo! ¡Qué extraña casualidad! Este encuentro hay que celebrarlo. El crítico teatral Bram Stoker se encuentra a un viejo conocido, un orientalista que trabaja en la Universidad de Budapest. Sentados en una taberna, el profesor le habla del estudio que está llevando a cabo sobre Vlad el Empalador, un príncipe rumano del siglo XV que ejecutó a miles de turcos. Entonces el conde Vlad cogía a sus víctimas. ¡Otro vaso de vino, camarera! ¡De vino rojo, sí, como el de antes! Y entonces después lamía la sangre. También le habla de las leyendas de vampiros tan habituales en la Europa central y de la condesa Bathory, un personaje que vivió en Transilvania en el siglo XVI y que asesinó a cientos de muchachas porque creía que beber y bañarse en su sangre le daría la eterna juventud. Fascinado por estas historias, Stoker empieza a escribir esa misma noche una novela, Drácula, que se publicaría en 1897, alcanzando enseguida un gran éxito literario. La primera adaptación de Drácula al cine se filmó en el cine mudo. ¿Es cierto que Murnau está rodando el Drácula de Stoker? En 1921, el gran director alemán Friedrich Wilhelm Murnau quiso llevarla a la pantalla, pero la viuda de Stoker se negó a darle el permiso. Así que escribió un nuevo guión que seguía a grandes rasgos la historia de Drácula, pero cambiando el nombre de los personajes y ambientando la acción en Alemania. ¿Pero Drácula no vivía en Transilvania? No estamos haciendo Drácula. No quisieron vendernos los derechos de la novela. Murnau también le dio un nuevo título. Nosferatu, el que no muere. La maldición durará hasta el fin de los tiempos. La maldición del vampiro Nosferatu. Por eso no sería hasta 1931 cuando los espectadores pudieron escuchar por primera vez estas palabras. Yo soy Drácula. Mucho gusto en conocerle. Le doy la bienvenida. El hombre que las pronunciaba era Bela Lugosi, un actor de origen húngaro que rondaba casi los 50 años por entonces. Había adoptado su nombre artístico en honor a su pueblo natal, Lugos, cercano a la comarca transilvana donde habitaba el personaje que le haría famoso. Tras trabajar en el teatro en Budapest, llegó a Hollywood a comienzos de los años 20, donde hizo de secundario en muchas películas mudas. En realidad no era él el que en principio estaba destinado a protagonizar Drácula, sino Lon Chaney, el actor más famoso del cine de terror de la época muda. Fue una de las mayores estrellas de cine que han existido. Era conocido como el hombre de las 1000 caras. Sin embargo, la repentina muerte de Chaney hizo que contrataran a Lugosi de urgencia para interpretar a Drácula, más que nada porque había interpretado al vampiro en un montaje teatral anterior. Como director se eligió a Tod Browning, un realizador que había trabajado con Lon Chaney en varias películas. Por supuesto, señor. Me ocuparé del conde. Gracias por su confianza. Bela Lugosi dio vida a un Drácula de porte aristocrático, modales elegantes y mirada penetrante. Para Drácula hace falta presencia. Está todo en los ojos, en la voz y en la mano. Presencia. Exacto. Lugosi no era ni mucho menos un buen actor. Hablaba inglés con dificultad y tenía un acento húngaro terrible.
Este es Bela Lugosi en Drácula con su voz original. I trust you have kept your coming here a secret. I followed your instructions implicitly. Excellent, Mr. Enfield. Excellent. Ese acento, unido a su extraña gesticulación, convirtieron su interpretación en algo tan irreal que jugaba a favor del personaje. Eso sí, los guionistas tenían que ir modificando el texto sobre la marcha, acortando todo lo que podían los diálogos del actor y cambiándolos para que no tuvieran palabras que a él le costaba pronunciar. La historia que cuenta la película ya la conocéis todos. Soy el conde Drácula. Vivo en la abadía de Carper y tengo entendido que linda con su propiedad. Ah, pues sí, es cierto. Es un placer conocerle. ¿Puedo presentarle a mi hija Mina? ¿Conde Drácula? El conde vampiro abandona Transilvania y se instala en Londres, donde se enamora de la joven Mina, a la que pronto convierte en su víctima. Estaba acostada en la cama, leyendo, y de repente mi vista empezó a nublarse. Era como si toda mi habitación se hubiese llenado de niebla. Me envolvía y me cegaba. Y entonces vi 2 ojos rojos aproximándose a mí. El prometido de la chica, ayudado por el profesor Van Helsing, intentará acabar con él. Drácula asentó las bases de lo que iba a ser el arquetipo del vampiro. El vampiro ataca al cuello y deja 2 marcas pequeñas, como 2 picaduras. Es un ser que vive tras su muerte, alimentándose de la sangre de los vivos. Debe beber mucha sangre o muere. Su poder dura desde la puesta del sol hasta el amanecer. Durante las horas del día ha de reposar en la tierra donde fue enterrado. Estos detalles, junto a otros como el rechazo a los ajos, a los crucifijos o a la luz del día, han permanecido constantes en la mayoría de las películas que se han hecho sobre el personaje. Drácula de Todd Browning fue un gran éxito de taquilla e inauguraría el ciclo de terror de la Universal, ciclo que durante los años 30 del siglo XX propició una de las edades de oro del género, adaptando al cine a este y a otros monstruos como Frankenstein, la momia o el hombre lobo. A veces vale más recibir un susto que un golpe. Lugosi se convirtió en una de las grandes estrellas de este ciclo, encarnando a otros muchos personajes terroríficos. Zombies. Sí, son mis siervos. En vida eran mis enemigos. Pero ¿y si recuperan su alma? Entonces me harán pedazos. Pero eso, amigo mío, nunca ocurrirá. Durante los años 30 y 40, Lugosi interpretó a Drácula en varias películas y poco a poco se fue identificando con el personaje en su vida real, hasta acabar víctima de él. Cuando interpreto a Drácula entro como en trance y tardo mucho tiempo en salir de él. En realidad, lo de la identificación entre el actor y su personaje vampiro comenzó como una estrategia publicitaria de la Universal. Pasen, pasen, señoras y señores. Esta tarde sesión especial. Drácula, la más extraña historia de amor de todos los tiempos. Vean a su enigmático protagonista, Bela Lugosi, hasta dónde llega la realidad y la interpretación de este actor venido de Centro Europa. ¿Es un hombre o un vampiro? Pasen y vean ustedes mismos. Le aconsejaron acudir a todos los actos públicos con capa y maquillaje vampírico y mantener un cierto misterio en torno a su verdadera naturaleza. ¿Sabe usted? Da más miedo en la vida real que en las películas. Gracias. Lugosi huía de crucifijos y ajos y cuando hablaba solía usar frases de su personaje. Pero ahora las criaturas de la noche me reclaman. Buenos días. Decoró el jardín de su casa con lápidas de muertos y dormía en un ataúd. Demasiado estrecho. Ni siquiera puedo cruzar los brazos. Pero, señor Lugosi, no había tenido nunca ninguna queja. Es el ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida. Todo ello fue borrando en su cabeza la frontera entre realidad y ficción. Se convirtió en un excéntrico y cuando llegó su decadencia, en un personaje incómodo del que todos huían. Lugosi está acabado. Los últimos años de su vida están marcados por la adicción a las drogas, la falta de ofertas en el cine y la ayuda del director Ed Wood, que acabó convirtiéndose en su único amigo, tal y como vimos en la película de los hermanos Coen. ¿Qué haces, Bela? Me voy a suicidar. Dios mío, ¿qué ha pasado? He recibido una carta del gobierno. Quieren cancelarme el subsidio de paro. Eddie, estoy acabado. No tengo motivos para vivir. No, Bela Lugosi no se suicidó. Falleció de un ataque al corazón poco tiempo después, a los 73 años de edad. Él fue el mejor ejemplo de actor condicionado por su personaje.
En sus últimas voluntades pidió que le enterraran vestido con su capa, y el tópico de que el actor no muere porque siempre quedan sus películas fue en el caso de Drácula Lugosi más verdad que nunca. Morir. Estar realmente muerto. Eso debe ser glorioso. Pero Conde Drácula. Hay cosas peores que esperan al hombre que la muerte. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Buenas noches, señor monstruo. No me mire, por favor. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho pavor. Uno es Drácula el conde. Vaya, vaya, mira por dónde. Las persigue y las mata, y se les bebe su sangre como si fuera un cubata. Se levanta de la tumba, lleno de gran vanidad, y morde la yugular. A él le mola cantidad. Menudo cambio musical que nos hemos marcado. De Tchaikovsky al grupo infantil Regaliz, con esta canción que cantaban en la película Buenas noches, señor monstruo, de Antonio Mercero. Pero hay una explicación para que los Regaliz suenen en Sucedió una noche, y que nos sirve para ligar los dos reportajes que traemos hoy. En esa película, Buenas noches, señor monstruo, nuestro siguiente protagonista daba vida también a Drácula. Así es, en los próximos minutos vamos a hablar de Luis Escobar, actor, director de teatro y de cine, escenógrafo, dramaturgo y muchas cosas más, de quien el próximo martes se cumplen 30 años de su fallecimiento. Vamos a recordarle con este reportaje que nos ha preparado Antonio Martínez. La mañana del 16 de febrero de 1991, el coche de producción que tenía que llevarle al rodaje de Fuera de Juego, la película que dirigía Fernando Fernán Gómez, se fue de vacío. Luis Escobar había fallecido por la noche mientras dormía. Aquel hombrecillo de rostro afilado y voz aguda, divertido, ingenioso y educado, con título nobiliario de Marqués de las Marismas del Guadalquivir, se había hecho muy popular en los últimos años en nuestro país. La gente le reconocía y le saludaba por la calle. ¡Hombre, el Marqués de Leguereche, claro! ¡Mi querido Marqués! ¿Lo ves? Nada más llega y fíjate, ya me han conocido. Martes y 13 le imitaban en la tele. Yo no sé qué me hago, no sé qué tengo, que me encuentro divinamente. O sea, me encuentro, si voy al váter, me encuentro en el váter. Si voy a la habitación, me encuentro en la habitación. O sea, que donde vaya que me encuentro... La gala de los Goya, celebrada al día siguiente de su muerte, se convirtió en un homenaje a su memoria. Yo pienso que un hombre como Luis Escobar, que irradiaba cultura, sabiduría y sobre todo alegría y buen humor, y que supo ser feliz y hacer feliz a cuantos le rodeaban, no le gustaría vernos con seriedad, ni que iniciamos este acto con un aire un poco loco. Yo creo que Luis lo que le gustaría es vernos alegres y sonrientes. Sin embargo, esa popularidad que había conseguido como actor en los últimos años de su vida ocultaba lo que en realidad era Luis Escobar, uno de los pilares fundamentales del teatro español del siglo XX. No hay por qué entrar en detalles, pero mi vida, Paulita, una saga, una saga. Luis Escobar pertenecía a una familia aristocrática. Aunque su pasión desde pequeño era el teatro, estudió Derecho para contentar a sus padres. Lo que sí querían era que tuviera una carrera, no fuera a ser que era ganas de no estudiar, ¿no? Pero una vez que se convencieron de que yo había terminado la carrera y que no me gustaba nada, y además que era periodista, y yo me trabajaba ya como periodista, pues les pareció divinamente, vamos, no faltaría más. En plena guerra civil, Dionisio Ridruejo, amigo de su familia y jefe de propaganda del bando franquista, le dio su primera oportunidad en el teatro. Mi carrera teatral empieza en el año 38, en plena guerra, con El Hospital de los Locos en Segovia, que me encargó Dionisio Ridruejo, y que fue un éxito tal que la cosa siguió. Dijeron que esto hay que continuarlo. Entre 1939 y 1953, Luis Escobar fue director del Teatro Nacional María Guerrero, donde acometió una renovación escénica que abrió las puertas al teatro vanguardista internacional y a los nuevos autores españoles.
Con él debutaron muchos dramaturgos y también buena parte de los actores que habrían de marcar el teatro español en los años siguientes. De debut, actores de debut, conmigo, muchísimos. Bueno, por ejemplo, Rodero. También vino, casi novato, Marsillac, José Luis López Vázquez, Miguel Narros, Berta Riaza, Amparo Soler Leal empezó también conmigo. Era una escuela de actores. Como director teatral de infinidad de montajes era un espíritu innovador y artístico. Sus mejores aportaciones las hizo en el campo de la escenografía. Traje muchísimos pintores a la escenografía y renovamos realmente el sentido de la escenografía. En 1953 el régimen puritano de Franco le echó del María Guerrero cuando se supo que era homosexual. Pero Escobar no se resignó a abandonar su pasión. Se hizo empresario y compró el Teatro Eslava de Madrid, donde continuaría su labor. El Teatro Eslava no es que lo tome, es que estaba cerrado por la Comisión de Espectáculos porque no daba más que al Callejón de San Ginés. Y consideraban que esto era peligroso en caso de incendio y no había manera de abrirlo sin abrirle una puerta a otra calle. Y entonces tomé una tienda que estaba colindante con el Eslava y que daba la calle de Arenal, y por ahí dimos el paso al Eslava y el Teatro Eslava fue entonces un teatro muy importante y muy bonito. Luis Escobar ejerció también de dramaturgo escribiendo diversas obras. La más famosa, El amor es un potro desbocado, que adaptaba a las mocedades del Cid al teatro y que todavía se sigue representando por todo el mundo. El amor es un potro en el que solo se puede ir a galope. El amor es un potro desbocado. ¿Qué importa tu padre? ¿Qué importa la infanta? Lo que importa, Jimena, es que tus ojos me busquen. También a comienzos de los años 50 dirigió dos películas, el musical La canción de la Malibrán y La honradez de la cerradura, la primera película de Paco Rabanne como protagonista. Y bien, muy bien, tenía mucho sentido de lo que quería, ¿no? Un hombre de buen gusto y eso, y además pues todo el mundo le quería porque muy educado y muy bien. La honradez de la cerradura es una película a reivindicar, una curiosa muestra de cine negro a la española. Cuenta la historia de un matrimonio pobre que se encuentra con una fortuna cuando la vecina, que les ha pedido que le guarden el dinero por una noche, fallece inesperadamente. ¿Qué pasa? Doña Matilde ha muerto. Marta, ¿qué estás pensando? Es como si la providencia hubiera querido. Fue tan extraño que nos confiara el dinero cuando apenas nos conocía. Pero más que ser director de cine, el sueño de Luis Escobar desde siempre había sido ser actor. Todo el que se dedica al teatro lo que le gusta es ser actor. A mí que no me vengan con cuentos. A mí lo que me gustaba era salir a escena, pero claro, siempre salía a sustituir a alguien. Y además con prisas y con miedo y claro, estaba muy mal. En 1974 debutó en televisión interviniendo en un par de capítulos de la serie El Pícaro. Pero su gran oportunidad llegó en 1978, cuando Luis García Berlanga le dio uno de los papeles principales de La Escopeta Nacional, una sátira sobre las cacerías que organizaban las clases altas durante el franquismo. Pero qué escándalo ni qué cojones. Si mi hijo se quiere llevar una golfa a la cama, pues que se la lleve. Hombre, Marqués, me estás ofendiendo. Ajá, es cierto. Usted es el novio de esa señorita, ¿no? Pues nada, cuando mi hijo haya terminado con ella, me dice lo que le debo y en paz. ¡Y no me tutee! El éxito que tuvo su personaje de Marqués de Leguineche tendría continuación en dos secuelas más también dirigidas por Berlanga, Patrimonio Nacional y Nacional 3, en la que el marqués y su familia eran ya los protagonistas absolutos y reflejaban la realidad social española de aquellos años. Escuchadme, ya tenéis las alhajas, vuestro dinero, las divisas, todo. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vais a sacar de España? Porque esto está perseguidísimo. A partir de entonces, Luis Escobar se convirtió en un rostro muy popular del cine español durante la década de los 80. ¿Y qué fue de Hayat? Pues según la tradición de la familia, la Sabina se lo tragó. ¿La Sabina? Es una historia antigua. No tanto. En Jarros hay un muchacho a quien la Sabina atacó y del susto quedó mudo. No es eso, sino que se adueñó de él y ahora es su servidor. Aquí le escuchamos en La Sabina, de Borau. Personajes, la mayoría secundarios, con los que Luis Escobar dejaba siempre un buen sabor de boca en el público. La guerra la ganasteis los de vuestra cuerda, pero yo sigo leal a la República. Está cabreado. Mi madre no le ha querido comprar un uniforme de general. Pero papá, si tú no eres general. Culpa vuestra, que no me veis ni un dedo para que me reconozcan los derechos. Militar republicano en Soldadito Español, de Jiménez Rico. Jurista al que todos gorronean en la tertulia del café de La Colmena, de Mario Camus. Yo, de tomar algo caliente, tomaría otro café con leche.
Si no hay mucho gasto. Hombre, por Dios, solo faltaría. ¡Pepe! Corriente con leche para todos. ¡Enseguida! O fraile en Moros y Cristianos, de nuevo a las órdenes de Berlanga. O sea que lo que ustedes quieren es que yo haga santo aquí a Fray Núñez. Sí. Fray Núñez. Y conste que nosotros no buscamos ningún tipo de notoriedad ni de vanagloria humana. Lo que buscamos es que no desaparezca la orden. Hoy día, un tanto mermada, ya está caduca. Y algún santo en los altares haría florecer las vocaciones. Su filmografía suma casi una treintena de títulos, en la que también hay, todo hay que decirlo, bastantes películas alimenticias, que él aceptaba sin reparos, ya que actuar se había convertido en su medio de vida. Películas como El Cid Cabreador, Que vienen los socialistas, o Buenas noches, señor monstruo, de la que hablábamos al principio, y en la que daba vida al conde Drácula. ¿Pero dónde se ha visto semejante cosa? Tener delante 4 cuellos infantiles, como 4 soles, y no chuparles ni un solo decilito de sangre. ¿Dónde se ha visto? Y siempre con su adverbio muletilla. Divinamente. Ese divinamente que él introducía siempre que podía en los diálogos de sus personajes. ¿Pero por qué tan claro esa manía de trabajar si en nuestra familia no ha trabajado nunca nadie y no se ha ido divinamente? En los últimos años de su vida, su casa, de la colonia del Conde Orgaz en Madrid, se convirtió en un lugar donde se reunían actores, pintores o escritores para charlar y divertirse. Él, que había sido amigo íntimo de Neville, de Ortega, Dalí o Jean Cocteau, trataba por igual a los ilustres como a la gente corriente que le conocía por las películas, y a todos recibía en su casa. No, un señor que decía que me quería ver, y llegó y venía a instalar con su mujer, y un niño venía a instalarse. Ya estamos aquí. Yo me quedé aterrado. Le dije, ay no, instalarse no. Y no sé lo que me costó sacarles de casa, porque no querían. Luis Escobar, como contábamos al principio, murió actuando. Estaba rodando la película Fuera de Juego, ambientada en una residencia de ancianos y en la que se daban cita a otros veteranos como él, como José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez o Manuel Alexandre. ¿Cuántos años tiene usted? Yo, 71. ¿Y usted, don Luis? 80. 78 tacos. Bueno, pues ya lo ven. A todos nos quedan como mucho 6 o 7 años. Hombre, no sea usted cenizo. Es la realidad. Luis Escobar ni siquiera tuvo esos años. Falleció el 16 de febrero de 1991 de un infarto de miocardio a los 82 años de edad, cuando todavía quedaban unos días para terminar el rodaje. En las escenas que faltaban fue sustituido por un doble al que enfocaban de espaldas.